Bálsamo al corazón. Señor. Padre, gracias por un día como hoy donde podemos venir con nuestro corazón para adorar, para exaltar, para glorificar, para reconocerte, Señor. Hoy, como esa familia Bálsamo al Corazón, queremos unir nuestros corazones para darte gracias, para, Señor, alegrarnos porque tú estás en medio de nosotros. Tú eres el Dios que le da sentido a todas las cosas que nosotros hacemos, Señor, y no hay mejor oportunidad que juntos en tu casa poder exaltar, glorificar y reconocer tu precioso nombre. Te pedimos, Señor, esta mañana que a través de tu Santo Espíritu nos acompañes y que toques la vida de cada uno de nuestros hermanos y nos permitas unirnos a los ángeles, Señor, y juntos poder exaltar de manera especial, que seamos esta mañana adoradores en espíritu y verdad, y que tú te goces y te muevas en medio de tus hijos, Señor, que con alegría te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros sentimos agradecimiento y alegría hacia el Señor por lo bueno que Él es, hay muchas cosas que no nos importan. No nos importa quién nos mire, no nos importa qué nos digan. Lo único que nos importa es poderle celebrar a Él. Y hay un relato en la Biblia que muestra que un día David estaba tan contento celebrando al Señor que hasta se desnudó y saltaba. Y su esposa se quedó mirándolo y le dijo: oiga, qué ridículo como se está viendo usted. Usted es el rey. Y David le dijo: mira, no importa. Por causa de él me haré más vil. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. A ver, ¿cuántos van a tener un grito de euforia? Por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, te elevaré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. ¡Fuerte! La 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 la. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré. ¿Qué hizo él? Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, te elevaré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. ¡Fuerte! La 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 la.
la 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 la, remolineando, remolineando, te elevaré a Jehová, remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la, la 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 la, remolineando, remolineando, te elevaré a Jehová, remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Podemos alegrarnos, podemos celebrar todo lo que Él ha hecho. Pero hay otra cosa que nosotros también podemos hacer. Nosotros podemos levantar nuestras manos para pedir fuerzas. Hay momentos en que nuestras fuerzas se debilitan. Y cuando eso sucede, nuestras fuerzas vienen desde su presencia. Mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanta tus manos en esta mañana. Hoy es un día para recibir nuevas fuerzas de parte del Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos,
aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez vamos a decirle a Él. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Sabes? Nosotros levantamos nuestras manos a veces rendidos porque nuestras fuerzas ya no son suficientes. Levantamos nuestras manos porque ya no es posible en nuestras fuerzas, pero las levantamos también porque sabemos que nuestras fuerzas vienen del cielo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Sabes? A veces cuando estamos tan cansados, ni ganas tenemos de levantar las manos. La Biblia muestra que hubo un momento en que Moisés se cansó de levantar sus manos, porque mientras él mantenía sus manos levantadas, Josué vencía en la batalla. Pero la Biblia dice que sus manos se fueron cansando. Y Josué y Caleb tomaron sus manos y las levantaron. Y de esa manera Josué pudo pelear hasta vencer en la batalla. A veces necesitamos que alguien tome nuestras manos y las levante. ¿Por qué no tomas las manos de alguien hoy y levantas las manos de esa persona? Dile, tal vez tú no tengas fuerzas, pero yo te apoyo con las mías. Porque el Dios que tú y yo tenemos tiene los recursos y el poder suficiente para ayudarnos a vencer.
manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Sabes? Hay cargas que a veces tiene uno. Y uno dice, me siento cansado, pero no puedo soltar porque si suelto todo se cae. No puedo dejar de hacerlo porque entonces ¿quién lo hace? Y parece que nadie es consciente de ese cansancio. Pero el Señor es consciente. Y el Señor dice que Él nos da nuevas fuerzas. Fuerzas como las del búfalo. Él dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que ellos levantarán sus alas, las abrirán y correrán y no se cansarán. Hoy las nuevas fuerzas del Señor vienen sobre ti. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Nadie mejor que Él conoce tus más profundas necesidades. Nadie mejor que Él conoce tus temores, tus preocupaciones. Y nadie mejor que Él conoce tus verdaderas necesidades. Habla con el Espíritu Santo en este momento. Es un encuentro entre tú y Él.
Habla con el Espíritu de Dios y dile: Espíritu Santo, te necesito. ¿Sabes que hay enfermedades que no son físicas, pero que esclavizan, que atormentan? Y son esas enfermedades que produce el miedo. El miedo ante el futuro. El miedo ante una pérdida. El miedo ante la posibilidad de perder un trabajo. Aquí está el Espíritu de Dios en esta mañana. Habla con el Espíritu Santo en este momento. Abre tu corazón para Él. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dale un buen aplauso al Señor esta mañana. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por moverte entre nosotros. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de buscarte en espíritu y en verdad. Buscarte en adoración, Señor. Sabemos que tu corazón es que como hijos vengamos delante de ti y te adoremos. Que le abramos nuestra boca y llenemos tus atrios con alabanza, con adoración. Señor, gracias por tu bondad. Gracias, amado Espíritu Santo, porque te necesitamos, porque tú estás entre nosotros. Anhelamos todos los días de nuestras vidas tu manifestación, Señor. En los momentos de soledad, en los momentos de duda, en los momentos de enfermedad, es claro para nosotros como hijos de Dios que tú, amado Espíritu Santo, estás con nosotros. Que aunque nuestras manos estén bajas, tú las levantas. Que
aunque no hayan fuerzas, tú nos levantas. No es de nosotros, Señor, se trata de ti. Se trata de tu poder, se trata de tu gloria, se trata de tu majestad, Señor, entre nosotros. Y te adoramos por eso, Rey. La adversidad no es más grande. Dice tu palabra que no para siempre estará caído el justo, y lo hemos visto, Señor, a través de nuestras vidas. Como a pesar del desierto, como a pesar de la situación, tú estás entre nosotros. ¿Por qué tenemos dudas si tú estás entre nosotros, Señor? ¿Por qué tenemos miedo si tú estás entre nosotros? Amado Jesús, tú te hiciste hombre para ver cómo cada uno de nosotros, o para enseñarnos más bien cómo podemos vivir en esta tierra, pero como si fuera el cielo. Tú trajiste, Jesús, el cielo a la tierra para nosotros, para que tuviéramos vidas prósperas y vidas abundantes, vidas donde corren y fluyen ríos, manantiales de agua viva. Oh Rey, que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese es tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Glorificarte en cada uno de nosotros. Gracias, Rey, gracias, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Vamos, iglesia. Que esa sea tu oración en esta mañana. Lo puedes tener todo, no puedes tener nada, pero con todo y todo puedes decir: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo necesito que levantes mis manos, porque cuando levanto mis manos, nuevas fuerzas vienen. Porque cuando levanto mis manos, el diablo se avergüenza. Porque somos hijos, porque somos victoriosos por medio de aquel que murió en la cruz. Tú, Jesús, reconocemos tu poderío, reconocemos tu majestad en esta mañana. Y te damos toda gloria, toda alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Y tu pueblo dice: amén, amén, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Por qué no aprovechas y saludas a tu hermano? Dale un abrazo fraternal. Dile: te bendigo, te extrañé y qué bueno volver a verte. Y los que estuvieron orando por su hermano, dígale: estuve orando por ti. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, y disfrutar de este tiempo, primero en tu presencia, para darte gracias, para reconocerte, para bendecirte, Señor, para darte gracias por todo lo que haces, por lo bueno que eres, por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia, por tu favor. Hay tantas cosas, Señor, innumerables, por las cuales debemos estar agradecidos, Señor, y por las cuales tenemos que estar dispuestos para adorar y exaltar tu nombre. Hoy estamos aquí, Señor, disfrutando de este tiempo, pero también queriendo alegrar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, este es el día que tú has preparado y nos gozamos y nos alegramos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿pueden tomar asiento, por favor? Hace unos años,
yo creo que hace más de 15 años, un hermano me llamó diciéndome que le ayudara a sacar el demonio de la lavadora. O sea, escuchen esto. Me dijo: pastor, por favor venga y me ayuda a sacarle el demonio a la lavadora. Y yo: ¿al demonio a la lavadora? Me dijo: sí, la lavadora está endemoniada. Entonces yo me fui a ver cuál era el demonio que tenía la lavadora, y él tenía, si no estoy mal, creo que eran 3 hijos, y cuando él prendía la lavadora empezaba a moverse por todo el patio, y los niños se montaban encima de la lavadora como si fuera un potro salvaje. Felices los niños disfrutando encima de la lavadora estaba nueva. Y entonces yo le digo: hermano, ¿tú miraste el manual? Me dijo: ¿cuál manual? Le dije: el manual que venía en la caja. Me dijo: no. Entonces fuimos y miramos la caja, y en un rinconcito estaba arrugado el manual. Entonces abrimos el manual, y en el manual decía: antes de encender la lavadora, quite el seguro del motor. Entonces le dije: mira, esta correa amarilla hay que quitarla. Entonces la quitamos y se le fue el demonio a la lavadora, empezó a funcionar bien. Y eso me hizo pensar que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Adquirimos cosas, pero nunca miramos el manual, ¿cierto? El manual del fabricante. Y cuán importante es que nosotros podamos encontrar las instrucciones. Diga conmigo: encontrar las instrucciones. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que nos da instrucciones? ¿Para qué Dios nos quiere dar instrucciones? ¿Para qué Dios nos querrá dar instrucciones? Para que nos vaya bien, ¿cierto? Para que nos vaya bien. Algo muy importante que el Señor quiere que nosotros hagamos es que lo aprendamos a escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar, qué difícil es la comunicación entre 2 personas cuando no se escuchan, ¿cierto? Qué terrible cuando uno tiene una posición y el otro tiene otra posición, y los 2 quieren imponer su posición y ninguno escucha las razones del otro, ¿cierto? Es tremendo, no se avanza, se causan heridas. Pero qué tremendo es cuando nosotros pretendemos tener una relación con Dios y solo queremos que Él nos oiga a nosotros, pero nosotros no nos damos el tiempo para escuchar a Dios. Y de allí que el Señor dijo: muchos oyen, o sea, muchos escuchan, pero no oyen. Y Él dijo: los que tienen oídos para oír, oigan. O sea, hay cosas que suenan, pero no se oyen, ¿cierto? Y el Señor quiere que nosotros no solo escuchemos lo general, sino que oigamos lo que el Señor tiene para nosotros. Y así tiene que ser también nuestra relación con Él, especialmente con su palabra. Dios quiere que nosotros lo escuchemos. Quiero mostrarles un relato en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Por qué nosotros necesitamos escuchar a Dios? Pregúntale a la persona que está a tu lado mientras lo busca. Dile: ¿por qué nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios? Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a mirar el verso 7 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7 en adelante. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa. ¿Será que me arreglan un poquitico el sonido? Y dijo: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme un asno, y ellos le enseñaron un asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino que fueres. ¿Cuál fue la palabra del Señor para el profeta? No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Escucha esto. El otro, ¿quién era el otro? Otro profeta. Escucha esto, otro profeta. Le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Eso era cierto. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Eso no es cierto. Diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que tu Dios te había prescrito, sino volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Esta palabra que quiero compartir en este día tiene que ver con el interés que Dios tiene en hablarnos a cada uno de nosotros. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos aquí son papás? ¿Cuántos que ven el peligro tratan de instruir a sus hijos o de cuidar a sus hijos para que no caigan o no pasen por el peligro? ¿Cuántos le dicen, hey, no hagas, hey, ten cuidado, no se te ocurra, no vayas a decir, ¿cierto? No te vayas a poner a esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocemos el peligro. Dios es un Dios que todo lo sabe. Dios conoce absolutamente todo. Dios sabe lo que es peligroso para ti y lo que no es peligroso para ti. Lo que quiere decir, lo que es peligroso para otros, tal vez para ti no lo sea. Pero lo que sí es peligroso para ti, ¿cierto? Que no es peligroso para otros, Dios te quiere alertar. El asunto es que Dios quiere tener una comunicación donde nosotros podamos oír su voz, porque al oír su voz podemos seguir sus instrucciones y ser protegidos. O sea que la voz de Dios me permite ser protegido. Hay algo que el mundo trata de ofrecer en este tiempo,
y es prosperidad. El mundo quiere ofrecernos prosperidad, el mundo quiere ofrecernos éxito. Éxito si tienes esto, éxito si compras esto, éxito si, ¿cierto? Nos vende una imagen del éxito. Pero la idea del éxito de Dios no es sencillamente el tener bienes o en alcanzar cosas, sino el que lo que nosotros emprendamos nos vaya bien. O sea, que tú hagas algo y en todo el recorrido veas que Dios te guardó y te protegió y que fuiste y volviste. Ese es éxito. Esa es la bendición de Dios. O sea, que en tu salir y tu entrar estés bien. Amén. Pero muchos tienen dinero, pero en su salir no tienen buen retorno, porque el dinero no tiene el poder de proteger, pero Dios sí. Y Dios lo puede hacer a través de una palabra. ¿Qué le sucedió a este profeta? Escucha esto. Este profeta escuchó de parte de Dios, recibió una orden de Dios. Le dijo: ve al rey que está en tal lugar y le vas a decir esto, esto y esto, pero cuando vuelvas, ten cuidado de algo: no vayas a comer en esa ciudad, no entres en la casa en esa ciudad, no recibas de nadie nada de esa ciudad, y no vuelvas por el mismo camino por el que fuiste, te vas a venir por otro lado. Pero dice que un profeta viejo quiso, y dice, mintiéndole, se le acercó y le dijo: yo también soy profeta, y un ángel me habló que te trajera a mi casa, que te diera de comer, o sea, que lo atendiera. Y esto es interesante, porque si hay algo que sucede dentro del pueblo judío, es que ellos dentro de su propia comunidad quieren atender a los que son de los suyos. ¿Cuánto más un profeta quería honrar a otro profeta? ¿Cierto? Así que este profeta de su propio corazón quería recibir, atender a este profeta que fue mandado desde Judá, ¿cierto? Quería atenderlo, lo quiso tener en su casa, pero justamente cuando éste se dejó convencer y fue allá, dejó de oír la palabra de Dios. ¿Y Dios qué le había dicho? No entres a esa ciudad, no entres a ninguna casa, no comas en ninguna casa, no bebas agua de ninguna casa y no vuelvas por el mismo camino. ¿Y qué hizo él? Se fue a casa del profeta, comió en la casa del profeta, descansó en la casa del profeta, ¿cierto? Y cuando salió, ¿qué sucedió? Un animal le quitó la vida. ¿Por qué perdió la vida el profeta? Porque escuchó, pero no oyó. ¿Y qué sucede con nosotros muchas veces en la iglesia? Escuchamos, pero no oímos, ¿cierto? Porque muchas veces se nos ha instruido en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero no oímos, oímos para retener y aplicar. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Job capítulo 33, vamos a mirar, Job capítulo 33, verso 14. Job capítulo 33, verso 14. Algunos de ustedes escucharon que a ustedes les entra por aquí y les sale por aquí, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas o en situaciones porque lo escuchamos, o sea, lo oímos, o sea, escuchamos las palabras, pero no las retuvimos? Por lo tanto, esas palabras no nos pudieron guardar. Y dice Job capítulo 33, verso 14: sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: Dios no solo le va a hablar una vez. Dígale, mínimo Dios se lo va a decir 2 veces. Y sabes, cuando nosotros estemos delante del Señor,
y esto es algo que tú tienes que aprender, cuando algo se dice 2 veces, está confirmado. Y cuando Dios de 2 maneras diferentes te diga algo, Dios te está advirtiendo de algo que tú tienes que tener cuidado. Y eso, cuando dice 2 veces, queda confirmado de que así será. Entonces, y es interesante, cuando tú mires en la Escritura que Jesús utilizó estas palabras, porque de cierto te digo, Él está estableciendo que es un hecho, que así será. O sea, no que va a ser diferente, no. De cierto, es un absoluto. Y cuando Dios quiere cuidarte de algo o hacer algo contigo, Dios te lo va a decir mínimo 2 veces. Mínimo 2 veces. Escucha esto. Dios te va a alertar por cuidarte, por amor. Te lo va a decir mínimo 2 veces. Amén. Entonces, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre, ¿qué pasa? No entiende, o a veces se hace loco. Una muchacha un día me dijo: pastor, es que conocí un muchacho y estoy muy entusiasmada la verdad es que ese muchacho, yo no había conocido a alguien tan atractivo, a alguien tan especial como él. Y le dije: ¿quieres que oremos por él? Me dijo: no. Y pues oremos, pidámosle dirección al Señor. No quiero que ore. Probablemente sabía que el Señor le iba a decir: por ahí no es. Y ella no quería correr el riesgo que el Señor no aprobara eso. Pero a veces nosotros somos así. Dios nos habla diga conmigo, una vez y otra vez, pero el hombre no entiende. Hay una cosa que usted tiene que aprender. A todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado una voz interior, la voz de la conciencia. Pero también junto con esa voz de la conciencia hay una alerta que Dios pone en nuestro corazón. Hay algo, siempre que en alguna situación se remueva la paz de Dios, preocúpate. O sea, cuando tú estás ante una situación y se te va la paz, preocúpate. Tú no tienes que saber todo, lo más probable es que tengas que saber que tienes que detenerte. O sea, si ante una situación, si ante un negocio, si algo que te están proponiendo suena bien, pero se te va la paz, escucha, detente. Porque a veces la alerta de Dios es sencillamente eso, que te remueva la paz. Como también la confirmación de Dios es su paz. ¿Qué dice la palabra? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces, una de las formas como Dios te va a guiar es a través de su paz. Pero otra como también te va a guiar es quitándote la paz. Y cuando tú sientes que esa paz te es removida, probablemente otro no lo sienta. Para otro no es problema, pero para ti sí. Y eres tú. Dios trabaja de manera personal. Y si tú sientes que la paz de Dios se remueve, no avances. No avances, es suficiente. O sea, si tú pudieras entender todo lo que Dios está viendo, tal vez Dios te lo mostraría, pero sabes que a veces todo lo que Dios está viendo, que puede pasar a través de una acción, de una palabra, de algo que puede suceder, es tan grande que es demasiado complejo para que tú lo asimiles. Entonces sencillamente Dios te guarda diciéndote: hey, quieto, mira, ¿sientes que la paz se remueve? Hey, si hay personas que vienen a donde tú estás y tú sientes que la paz se remueve cuando esa persona llegue, sabes que mantén tu distancia. Dios te puede estar guardando de algo. Si te hablan de un viaje, de un paseo, de un negocio y te lo proponen y tú sientes que la paz se remueve, sabes que no necesitas saber más. Allí ya Dios te está diciendo. Y si tú sigues adelante, cuando esa paz se remueve,
lo que tú vas a empezar a escuchar ya no es la voz de Dios, sino la voz de tu propio intelecto. Allí es donde tú empiezas a racionar, donde tú empiezas a hacer cuentas, cuando tú empiezas a decir, sí, pero si me gano esto, si me gano lo otro, y si puedo lograr, cuando la paz de Dios se remueve, a partir de ese momento tu mente empieza a funcionar y el diablo también empieza a funcionar. Así es que dice que de dos maneras habla Dios, ¿cierto? De una y de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice, por sueño, no como el que algunos tienen ahorita que se me están durmiendo, no. Pero habla por sueño. Y si tú tienes sueños, ¿sabes? Quiero enseñarte esto. Cuando alguien tiene un sueño de Dios, sabe que es de Dios. O sea, no tiene que decir, ¿será que ese sueño es de Dios? No, cuando tú tienes un sueño que viene de Dios, sabes que es de Dios. Sencillo, sabes que es de Dios. No necesitas ni confirmación, no, tú sabes que ese sueño fue de Dios. Se lo comunicas a alguien, le dices a alguien y tal vez esa persona ni entiende porque es que el sueño no era para él, era para ti. Pero cuando tú tienes un sueño, y aquí dice que Dios habla por sueño, en visión nocturna, que no es lo mismo que un sueño. O sea, tú puedes estar sin haber caído en un sueño, el Señor puede venir a tu mente y puede traer pensamientos, ¿cierto? Allí cuando estás en un estado de tranquilidad, de reposo, especialmente cuando estás en comunión, el Señor viene y trae pensamientos. Ahora, déjame decirte algo. Cuando el diablo habla en primera persona. Y voy a explicarte cómo es esto. A ver. Voy a hacerte el ejercicio. Ven por acá, Ricardo. Ven por acá. Si yo soy Dios y quiero hablarle a Ricardo, lo que yo voy a tratar de que Ricardo entienda, para que pueda ser más claro, es que yo le voy a hablar a él como si fuera la misma voz de Ricardo, como si esos pensamientos vinieran de él, no que vinieran de alguien más, sino que él sienta que esos pensamientos son de él. ¿Cuántos saben que el diablo es un falsificador? Cuando el diablo habla, el diablo también habla en primera persona. O sea, el diablo te hace pensar que lo que está viniendo a tu mente sale de ti. Entonces llegan pensamientos que tú estás pensando que, o sea, que tú te imaginas que tú los estás elaborando, pero él te los está poniendo. O sea, el diablo te habla como si fueras tú. O sea, el diablo te diría, yo me siento incómodo esta mañana. Yo me siento mal esta mañana. Yo no soporto a mi esposa esta mañana. El diablo no le va a decir, Ricardo, ¿tú no te has dado cuenta que te sientes incómodo esta mañana? Ricardo, ¿tú no te has dado cuenta que tu mujer amaneció irritable esta mañana? Ricardo, ¿no te dan ganas de cortarle la cabeza a tu mujer esta mañana? No, el diablo no es tonto porque sabe que inmediatamente tú lo vas a identificar. Pero él dice, ¿te das cuenta cómo tu mujer te está hablando? Mira cómo te provoca. Date cuenta cómo me mira. O sea, en primera persona. ¿Sí me estás entendiendo? Y Dios hace lo mismo. Gracias. Entonces, cuando Dios habla a tu vida, Dios empieza a colocar. Entonces aquí dice que habla en sueños, ¿cierto? O sea que puede traer un sueño. Y quiero
enseñarte esto? Bueno, sacude a la persona que está a tu lado. Dile, escucha esto. ¿Cuántos saben que la capacidad que una persona tiene de entender a Dios es limitada? ¿Cuántos saben que la capacidad de Dios es limitada? Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando Febe tenía como 2 años, un día me dijo Febe, papi, ¿me das 100 pesos? Entonces yo me quedo mirando y le digo, Febe, ¿100 pesos? ¿100 pesos, Febe? ¿100 pesos? Ella, mejor no. Ella no entendía lo que yo le estaba tomando del pelo. Era algo insignificante, pero la manera como yo se lo estaba mostrando era como si fuera una cosa grandísima. ¿Sí? Si Dios nos mostrara lo que Él ve, una sola imagen de lo que Él ve, te volvería loco. O sea, nosotros no tenemos un cerebro con una capacidad de comprender absolutamente todo lo que Dios ve. No tendríamos la capacidad. Entonces, Dios sencillamente dice, no lo hagas. Pero a veces Dios interviene en nuestros sueños inquietándonos. O sea, Dios te remueve en los sueños, quitándote la paz, para que a través de esa inquietud que tú tienes, tú empieces a buscar al Señor para ver en qué tú necesitas dirección. O sea, Dios puede remover tu paz en el sueño. ¿Cuántos han tenido sueños que como que se despiertan con angustia, se despiertan? Ay, yo no sé, yo siento una carga. Un día yo estaba durmiendo, y mientras estaba durmiendo yo sentí que me estaban robando a mí. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Sentí un robo, vamos a orar. Y empezamos a orar. Cuando empecé a orar primero por mí, ¿cierto? Señor, guárdame que en mi salida, que un atraco, guárdame de esto, guárdame. Pero después de que oré por mí, yo dije, ¿qué tal que no sea para mí? O sea, pensé allí. Fíjate esto, yo pensé, quédate quieto ahí. Entonces yo pensé, ¿qué tal que no sea yo? ¿Qué tal que sea otro? Entonces empecé a extender mi oración por mis cercanos, por mi familia. Empecé a orar por todos los cercanos a mi familia. Después de que oré eso, entonces vino otro pensamiento. ¿Por qué no empiezo a orar por los hermanos? Y empecé a orar por los hermanos. Como en el sueño yo veía que a mí me robaban mi vehículo, o sea que venían y me robaban mi vehículo, entonces yo empiezo a orar por eso. Y resulta que yo sigo orando y empiezo a orar por los hermanos, y empiezo a orar por varias familias, y empiezo a orar por todos aquellos que tenían vehículo. Empiezo a orar por todos los que vinieron a mi mente, hasta que sentí que ya oré. Al día siguiente, yo les cuento a los hermanos el sueño que tuve, y un hermano me dice, pastor, yo salí del banco con dinero, porque tenía que cambiar un cheque y traía un dinero grande, y vino un ladrón a mi carro con un arma y me apuntó con el arma para que le entregara el dinero. Y cuando vino y me apuntó, yo levanté mi mano y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el hombre guardó el arma y dijo amén, y se fue. Ahora, quiero que ustedes escuchen esto. Esa oración que Dios puso inicialmente, ese sueño, me removió a mí, me inquietó y me puso a orar por ciertas cosas. ¿Qué hubiese pasado si Dios me dice, mira, sabes que quiero que ores porque a fulano de tal van a venir y le van a robar? Y
¿Sabe? Yo no necesito toda esa información. Pero Dios utilizó eso y mientras yo empecé a orar, Dios venía trayendo esos pensamientos, Dios los ponía. Yo pensaba que era yo el que los estaba trayendo, no, Él me los estaba poniendo, pero Dios me habla en primera persona. O sea, oye, ¿y por qué no oro por fulano? ¿Y por qué no oro por fulano? Era la voz de Dios. Y el resultado de esa oración es que Dios protegió a esa persona, ¿cierto? Porque venía justamente un ataque y yo decía, qué tremendo como Dios obra. Entonces, Dios utiliza en los sueños y te remueve en los sueños, porque Dios nos habla a través de su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ok, ¿y cuántos saben que Dios a través del Espíritu de Dios nos quiere hablar? Entonces una de las cosas que Dios va a usar es que Dios va a removerte la paz, ¿cierto? En los sueños, es sensible a eso. Dios no te va a mostrar todo lo que tú ves, todo lo que tú entiendes, pero Dios sí va a hacerlo para llevarte. O sea, Dios no necesita darte detalles, no necesita darte los detalles de lo que Él quiere que hagas, pero Él puede darte indicios para que finalmente tú llegues. Entonces, si Dios te remueve, empieza a ir en esa dirección. Entonces dice que Dios habla por sueños, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí? Dice en visión nocturna, o sea que en momentos en los que estás en tranquilidad o algo, Dios viene y te habla. ¿Cómo? Dios siempre elegirá la forma como hablarte. Pero dice también, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro. O sea, ¿cuál es el propósito de estas cosas? Detener nuestras almas de la muerte. Diga conmigo, del dolor, de las pérdidas. ¿Cuántos han tenido pérdidas que les han dolido? ¿Cuántos han tenido pérdidas que si yo no lo hubiera hecho? Y ahora dígame esto, ¿cuántos son conscientes que Dios hizo lo necesario para prevenirlos? Ok. Dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama el castigo con dolor fuerte de todos sus huesos, o sea, sus enfermedades. Enfermedades. Y escuche esto, querido hermano, trate de ser cuidadoso con lo que usted come, porque si hay algo que está matando mucha gente, es lo que está comiendo. Tenga cuidado. Y si usted siente que Dios pone en su corazón, un hermano un día me dijo, pastor, ¿es pecado si yo como todos los días lechona? Pues yo creo que se va a morir rápido, ¿cierto? Se va a morir rápido, aunque le guste mucho. Dios no necesita enviarle una señal del cielo o ponerle en las nubes, decirle cuidado con la lechona. Pero cuando usted se la está comiendo, usted tiene una voz interior que le dice, hey, esto no es saludable, hay que ser cuidadoso con eso. Amén. Entonces dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Hay tres voces que nosotros tenemos que aprender a identificar: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nosotros mismos. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios siempre es coherente con su palabra. La voz de Dios es coherente con su palabra. O sea que si tú sientes que algo Dios te está diciendo,
atrévete a decirle: Señor, muéstramelo en tu palabra. O sea, Dios te lo va a confirmar 2 veces. Si es Él, te lo va a confirmar a través de su palabra, ¿cierto? O sea que tomar todas las medidas suficientes para saber que fue Dios, está bien. Y asegúrate a través de la palabra. Pero está la voz del diablo. Y una de las cosas que tú tienes que conocer acerca de la voz del diablo es que todo lo que el diablo te presenta es fácil. Todo lo que el diablo te dice es sin esfuerzo. Todo lo que el diablo te dice es aparentemente bueno. A la voz de tu corazón o la voz de tu propia carne. Y la voz de tu propia carne tiene que ver con tu propio deseo. Entonces, la gente puede soñar o la gente puede creer que lo que está escuchando es la voz de Dios, cuando realmente lo que está escuchando es la voz de su propio deseo. Es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gustaría. Y cuando la gente quiere escuchar esa voz y quiere afirmar esa voz, como que busca esa voz por todas partes, hasta que alguien le dice: sí, hazlo de tal forma. Ah, ¿sí ves? Entonces sí era Dios. Entonces, cuando es la voz de Dios en lo interior, o sea, vas con Dios, o vas con el hombre de Dios, con la gente que puede guiarte a través de la palabra para confirmarte que eso es Dios. Amén. Gente imparcial con respecto a esos. Quiero que mires en Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos 12, verso 28. Marcos capítulo 12, verso 28. ¿Qué dice? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ¿cuál? Oye. ¿Cuál? ¿Cómo comienza el primer mandamiento? Oye. ¿Qué es lo que Dios quiere principalmente de todas las cosas que tú hagas? Que oigas. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de ahí se desprende lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo más importante que Dios quiere de tu vida? Que lo oigas. Porque si lo oyes, guardas tu vida del peligro. Si lo oyes, puedes encontrar dirección. Si lo oyes, puedes encontrar aquello que el Señor tiene preparado para ti. Entonces, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 9, verso 14. Josué capítulo 9, verso 14. Ahora, quiero hacerles esta pregunta: ¿cuántos han perdido mucho tiempo o cuántos se les ha pasado gran parte de su vida resolviendo un error que pudo haber sido evitado? Muy fácil, pero que ahora les toma gran parte de su tiempo y de su vida estar resolviéndolo. ¿Cuántos? Ok. ¿Ustedes no creen que Dios puede darnos dirección para que podamos hacer en menos tiempo lo que los hombres hacen en más tiempo? Un hombre de negocios un día quiso hacer la prueba y le dijo: bueno, Dios, yo quiero hacer la prueba contigo, quiero saber si realmente tú hablas. Y le dijo: enséñame. Entonces dijo: quiero poner mis negocios en tus manos. ¿Cómo tú le vas a dar dirección a esto? Aquí están mis negocios, yo soy un empresario, no me ha ido mal, pero yo quiero oír tu voz en cuanto a los negocios.
Entonces Dios le habló y le dijo: quiero que inviertas la mitad de tu dinero comprando arroz. Y él dijo: ¿arroz? Sí, compra arroz. Y compra arroz de todas partes. Acapara todo el arroz que puedas. O sea, invierte todo el dinero que tienes en comprar arroz. Y entonces él se puso a mirar y se dio cuenta que había arroz en cantidad. O sea, que había una producción de arroz tan grande. Y dijo: pero si yo me pongo a comprar arroz ahorita, no voy a poder venderlo mejor. Entonces dijo: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Y el Señor le dijo: sí, compra arroz. Entonces él empezó a comprar arroz, invirtió y empezó a comprar arroz de otros países, y se demoraban en llegar en los containers con el arroz. Resulta que mientras esos containers venían en camino, algo pasó con el arroz y se acabó todo el arroz que había en el país. Al punto que cuando llegó ese arroz al país, era el único arroz que la gente podía consumir. Él le puso el precio. Entonces, él dijo: Dios sabe cómo invertir. Porque todo lo que él pudo haber ganado, o sea, con eso que se ganó en ese negocio, dice, para ganar todo ese dinero, yo tenía que hacer una cantidad de negocios para poder lograrlo, y Dios me lo dijo solo en una palabra. Ahora, ¿ustedes no creen que Dios sabe qué es lo que cada uno de ustedes necesita? Entonces, dile a la persona que está a tu lado, dile: Dios sabe dónde está lo que tú necesitas. Muy bien. Josué capítulo 9, verso 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no, escucha esto, y no consultaron. Mira esto. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. La orden de Dios era: todos los que estén por el camino, acábales la vida. ¿Por qué? Porque van a ser un problema futuro. Sencillamente, enfréntalos, acábalos. Y cuando estos se dieron cuenta que el pueblo de Dios venía acabando todas las naciones, entonces, ¿qué hicieron? Se disfrazaron, dijeron: nosotros venimos de lejanas tierras. Tomaron odres con agua, ¿cierto?, rotos, y dijeron: mire, los odres que tenemos nosotros, cuando salimos estaban nuevos, ahora los mostraron viejos, rotos. Traían pan duro, y les dicen: este pan, cuando salimos de nuestra tierra, estaba fresco y blando, y mírenlo ahora, duro. Entonces dicen: nosotros venimos de lejanas tierras y vemos que Dios está con ustedes, queremos hacer alianza, queremos hacer un pacto de que ustedes nos van a respetar la vida. Entonces ellos, escucha esto, ellos se dejaron engañar y ellos no preguntaron al Señor, sino que ellos hicieron pacto, hicieron alianza. Y cuando hicieron alianza se dieron cuenta, cuando llegaron a los 3 días a otro lugar, que ellos eran los habitantes de ese sitio. Los engañaron. ¿A cuántos aquí han engañado? A todos nos han engañado a veces, ¿cierto? Y uno dice: pero ¿cómo me engañaron? ¿Cómo me dejé engañar? Y esto es sencillo. Pregunta: ¿Dios lo sabía? Dios lo sabía. ¿Qué estaba esperando Dios? ¿Por qué no preguntan? ¿Ustedes se pueden evitar problemas si preguntan? Dile a la persona que está a tu lado: ¿nos podemos evitar problemas si preguntamos?
Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Así que Dios quería guardarlos del engaño. ¿Y sabes por qué? Dios tiene la capacidad de conocer lo que sucede en los corazones de la gente. ¿Cuántos de nosotros a veces nos dejamos llevar solo por la apariencia? ¿Cierto? Pero se veía bien, hablaba bien, estaba bien vestido. Sí, pero Dios veía el corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de esa persona. Dios conocía las intenciones de esa persona. Pero nosotros nos dejamos engañar. Hace unos días mi hija me decía: papi, en la estación de Transmilenio había una señora pidiendo dinero y me dio un dolor porque no pude darle. Y le dije: pero qué curioso, estaba en la estación del Transmilenio, donde sabe que toda la gente tiene dinero. Le dije: ¿sabes qué? Yo no creo que ella tuviera una intención para algo real. Me dijo: papi, pero me dolió no haberle podido dar, y era que no tenía sino lo de mi transporte. No sé cuánto tiempo pasó y se dio cuenta que la señora estaba allí con el mismo cuento. Y digo: pero usted estaba aquí la vez pasada. Ah, sí, es que me volvió a pasar. Ok, pero Dios conoce los corazones. Amén. Entonces, como Dios conoce los corazones, aunque lo que a ti te parezca sea bueno, escucha a Dios. Otra cosa que te quiero dar: dile a la persona, mueva a la persona a tu lado, dale un codazo y dile: cuando el diablo quiere enredarte, te quiere enredar rápido. El diablo no quiere darte la oportunidad de que consultes al Señor. Ya, pero es que ya, no, es que no hay tiempo, toca de una, es que no se puede de otra forma, ya, es ya, es ya, es ya. ¿Cierto? Y uno dice: es que no tuve tiempo ni de orar. Ok, ¿sabes qué? Si algo es así, mejor déjalo pasar. Porque si es de Dios, va a estar. Si algo es de Dios, Dios sabe que tú estás desarrollando la disciplina de decir: Señor, esto es tuyo. Y sabes que Dios te va a dar unos minuticos adicionales para que no pierdas la bendición. ¿Amén? Ok. Quiero que mires en Santiago. Santiago capítulo 4, verso 1. Esta es la voz, mira, esta es la voz que sale desde nuestro propio corazón. Santiago capítulo 4, verso 1 dice: matáis de envidia. Dice el verso 1: ¿de dónde vienen nuestras guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esta es la voz de nuestro propio corazón. ¿Cómo tú identificas que la voz que estás escuchando es de tu propio corazón? Es envidioso, es egoísta, es codicioso, ¿cierto? No está pensando en el beneficio general, sino está pensando en tu beneficio, o sea, tu delantera, ¿cierto? Y hay que tener cuidado con eso. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Este es un cuidado de la iglesia, que la iglesia tiene que tener cuidado con esto. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es algo que está sucediendo ya, que hace tiempo está sucediendo. Dice: cristianos en las iglesias no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír.
ten cuidado con todo lo que sale. No todo lo que sale en internet es bueno. Y yo quiero decirle esto a los hermanos. Hay hermanos que a veces dicen, no, pero es que yo escucho un mensaje del uno, escucho un mensaje del otro, ten cuidado con lo que escuchas, porque hay muchos que son hábiles en hablar lo que la gente quiere oír. Y cuando la gente empieza a escuchar lo que otros son buenos en hablar, terminan siendo seducidos, atrapados, engañados, desilusionados, y ¿sabes qué? Terminan diciendo, la iglesia me decepcionó. No es la iglesia, es que si escuchas a las personas equivocadas, terminarás siendo víctima de ellos. No caigas, mira esto, no caigas en pactos. Dios no es un Dios que lleve a la iglesia en pactos. Da tanto para que Dios te dé tanto. ¿Sabes que esa no es la voz de Dios? Si Dios quiere hacer algo particularmente contigo y quiere llevarte a hacer algo, te lo va a decir directamente a tu corazón, no se lo va a decir a través de alguien. Mira esto, un día yo estaba en una iglesia, me invitaron a un seminario, a un taller de prosperidad. Qué tremendo que cuando yo estoy ahí, yo escucho claramente una voz que me decía, da el carro. Da el carro. Yo decía, pues este carro me lo dio el Señor, este carro cumple un propósito. Y yo decía, si esta es la voz de Dios, cuando yo salga de aquí, esa voz tiene que seguir. Dios me lo tiene que confirmar. Y si es la voz de Dios, yo se lo doy. Yo le doy el carro al Señor. Pero tiene que ser la voz del Señor. Y le dije, Señor, si esta es tu voz, yo te pido que tú me hables, que tú me lo confirmes y que tú tienes que darme la seguridad. Y yo no tengo ningún problema en darte si es tu voz. ¿Sabes que yo salí de ese lugar y la voz nunca más volvió? Pero ¿cuál poder había en quienes estaban hablando que me estaban haciendo convencer que era la voz de Dios? Y sabes, hay gente movida por su propio deseo. Yo quiero prosperar, yo quiero alcanzar, yo quiero hacer esto. Y terminan escuchando a hombres creyendo que es la voz de Dios. Y sabes qué, terminan desilusionados y terminan creyendo que esa es la iglesia. No, esa no es la iglesia. Es gente que utiliza su elocuencia porque sabe que hay otros que tienen comezón de oír, que se amontonan conforme a sus propios deseos y que caen en la trampa. Ten cuidado con lo que tú escuchas. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Voy a darte un consejo. Desarrolla la habilidad cuando lees la palabra, por lo menos empieza a desarrollar esto. Señor, ¿qué me quieres decir tú a mí? Porque hay gente que lee la Biblia dirigiéndola a otra persona. Esto debiera leerlo fulano. Si mis hijos se dieran cuenta de esto, se darían cuenta del error que están cometiendo. Si mi esposa se diera cuenta, claro, ahí está, ella no lo ha leído. Mire, lea. Queremos dirigírselo a otros. Pero ¿sabes qué? Toma la Biblia como lo que Dios te está diciendo a ti. Y parte de la idea que Dios quiere hablarte a ti a través de la palabra, porque es su palabra. Entonces dile, Señor, háblame. ¿Qué es de esto? Es para mí. ¿Cómo lo traslado para mí?
y saca tus notas de lo que Dios te dijo a ti. Dios me habló esto a mí. Y la fe va a empezar a surgir. Vas a caminar en la palabra con lo que Dios te dice y vas a empezar a ver resultados con lo que Dios te dice. Mira, Dios tiene todo el interés en ayudarnos. Deuteronomio 29. No tienes que tenerle miedo a esto. No quiero decirte que los predicadores que tú escuchas son malos, pero sabes que si Dios le pudo hablar a un predicador a través de su palabra, Dios también puede hablarte a ti. O sea, si eso te inspira, toma esa inspiración para ir a la palabra que lo inspiró. Pero no te quedes únicamente, ¿y ahora qué va a predicar de nuevo el predicador? No. Parte de que si él tomó esto de la palabra, y esto fue lo que el Señor le enseñó, ¿cuánto el Señor quiere enseñarte a ti también? Y toma esos espacios donde Dios quiere hablarte a ti, porque Dios quiere guardarte del mal, Dios quiere guardarte de la enfermedad, Dios quiere guardarte del engaño, Dios quiere guardarte de lo que, de la propia voz tuya, de la voz del enemigo. Dios quiere guardarte porque Dios quiere ayudarte. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Mira lo que dice Dios. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Para qué Dios quiere que nosotros lo escuchemos? Para que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien para siempre. Dios está interesado en que nos vaya bien. Y que nos vaya bien es éxito. Éxito no es tener dinero. Éxito es que lo que emprendamos vaya bien. Éxito es que tú salgas por la mañana bien y regreses bien. Éxito es que tú puedas seguir disfrutando de lo tuyo, disfrutando de tu familia, que tengas salud, que tengas fuerzas, que tengas ánimo, que tengas alegría, que tengas disposición, que tengas una vida donde tus necesidades sean suplidas. Es que Dios no ha prometido que te va a enriquecer, pero Dios sí ha prometido que te va a suplir. Y si Dios te suple, siéntete contento teniendo techo y teniendo abrigo, teniendo lo necesario, siéntete contento. Eso es una tremenda bendición. Pero Dios quiere que nosotros lo escuchemos para que nos vaya bien. Vamos a ponernos de pie. Padre, queremos pedirte perdón porque en muchos momentos de nuestra vida somos necios, somos rebeldes, somos prepotentes, somos necios creyendo que nosotros no las sabemos todas, que nosotros podemos manejar todas las cosas, Señor. Tenemos una mente limitada comparada con todo lo que tú sabes. Señor, nos vemos necios tratando de darte explicaciones y tratando de hacer planes que muchas veces se nos convierten en problemas y venimos a ti aún con la misma necedad para decirte que nos saques de esa situación, no para pedirte dirección. Muchas veces, Señor, tú nos has hablado y somos como ese profeta que recibió la orden y mencionamos lo que tú dices,
pero nos dejamos seducir, nos dejamos engañar, dejamos que la voz de nuestro propio corazón nos hable y terminamos haciendo lo que tú no quieres y sufrimos daño. Señor, tú no quieres que tu pueblo sufra, tú no quieres que tu pueblo, Señor, sufra daño, tú no quieres que tengamos pérdidas. Ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Revélate a nuestras vidas, a nuestros corazones, y permítenos conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ordenar nuestra vida en el lugar donde estamos. Señor, tú no quieres que nuestra vida sea una lucha permanente, tú quieres que nuestra vida tenga sosiego, que tenga paz, que tenga libertad, que tenga alegría, Señor, que haya contentamiento por el esfuerzo y el trabajo que a lo largo del tiempo hacemos. Pero a veces no es eso lo que vemos, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida desde el lugar donde estamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte y quiero enseñarte a que hagas algo. En un tiempo, recuerdo que hace años, meditando en estas cosas, yo hablaba con algunos hermanos y les decía, nosotros tenemos por costumbre a veces ayunar. A propósito, el próximo sábado tenemos ayuno. Pero decía, nosotros terminamos el ayuno y decimos, Señor, gracias, entregamos este ayuno. Y sabes que a veces no tenemos el tiempo para decir, queremos estar en silencio, y que hay algo que tú quieres decirnos, dínoslo. O sea, qué irreverente decirle, Señor, ven, queremos estar contigo, pero no lo dejamos hablar, porque cuando Él va a hablar, chao, le damos la espalda. Y después de que tú buscas al Señor, después de que lo adoras, ahora Él quiere hablarte. Y no le damos el espacio. Dios quiere hablarnos. Cuando tengas tiempos de oración, ten un tiempo en silencio, donde el Señor hable a tu corazón y te dé dirección. Tienes una situación difícil en tu casa, tienes una situación económica, tienes una situación de trabajo. ¿Sabes? Si el problema es el trabajo, Dios sabe dónde está el trabajo que tú necesitas. Y Dios no está encartado contigo, o sea, Dios no está sentado en su trono diciendo, ay, ¿quién me lo va a recibir? No sé quién me lo reciba. Usted conoce a alguien por ahí, imagínate al Señor diciéndole a uno de sus ángeles, usted no conoce a alguien allá que le pueda dar trabajo a mi hijo porque no sé a dónde meterlo. No, Dios tiene el lugar del trabajo. Y sabes, Dios conociendo tus habilidades, Dios conociendo también tus gustos, tus preferencias, lo que tú sabes hacer bien, Dios tiene un lugar para que tú te desempeñes allí. ¿Ustedes no creen que es una bendición hacer lo que a uno le gusta y que le paguen por hacer lo que a uno le gusta? Dios tiene el lugar, pero necesitamos oír dónde está. Y a veces no sacamos el tiempo para eso porque no le damos la oportunidad a Dios de que hable a nuestras vidas. Una sola palabra puede cambiar la dirección de una persona. Un día David se desenfocó, estaba mal en su vida, y Dios le habló al profeta y le dijo, ve y dile a David, cuéntale esta historia de las ovejitas. Y cuando le contó esa historia de las ovejitas, David sintió dolor y dijo, ¿quién es ese que hizo eso? Eres tú. Y lo entendió. Esas palabras transformaron la vida de David. Unas palabras. Uno se la puede pasar con los hijos tratando de que entiendan, dándoles garrote,
Vaya, háblele usted, vaya, háblele. Pero, ¿qué tiene Dios para decir? ¿Qué tiene Dios para decir? Señor, ¿cuáles son tus palabras? Y Dios tiene las palabras adecuadas para producir el efecto correcto. Tómate ese tiempo para escuchar a Dios. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte, de entender que tú no eres una figura, sino que eres una persona. Y como persona tú también tienes sentimientos, deseos, que concibes planes para nosotros, como dice tu palabra en el libro de Isaías, pensamientos de bien y no de mal. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en este momento, Señor, colocando delante de tu presencia este tiempo, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que te glorifiques y que nos ayudes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.